¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Sierra. Soy el socio director del área de impuestos de Creston BCG Querétaro. Y pues bueno, hoy les traigo un tema bastante interesante, un tema de actualidad que se está viendo con una problemática ya cargada de hace un par de administraciones, donde la autoridad ha sido un poquito más enérgica, más exigente en cuanto a las devoluciones del impuesto, en particular al IVA. ¿Qué pasó con esta situación? Se agravó con la temática de la eliminación de la compensación universal para el ejercicio 2019, por lo cual pues, nos lleva a mermar el flujo de efectivo de las empresas. Por ejemplo, si nosotros teníamos gastos por intereses, préstamos, comisiones, impuestos por pagar, pues este ciclo, este flujo, nos lo ve mermado, lo vamos a ver mermado en la cuestión de las devoluciones de IVA. ¿Por qué? Porque pues tienen una temática, la autoridad, bastante exigente y que es a raíz de un producto de simulaciones de operaciones, de flujo también de la autoridad. Entonces tenemos que empezar a armonizarnos con la autoridad, con las exigencias, para primeramente lograr la reducción de tiempos y un trámite exitoso, de lo cual con las recomendaciones que les vamos a dar en corto tiempo, seguramente vamos a lograr una reducción de tiempos. Y el objetivo principalmente es establecer una metodología y un protocolo en el momento que nosotros ingresemos los trámites. Tenemos que ser más minuciosos, tenemos que ser más excesivos, mostrarle la información más clara a la autoridad. ¿Para qué situación? Primero, para disminuir el riesgo, porque la autoridad tiene una percepción de riesgo de la empresa inicialmente alta y la vamos bajando de acuerdo a lo que nosotros entreguemos, en base a nuestro historial, en base, pues puede ser cuántas facultades de comprobación hemos tenido, y toda esa parte, cuando la vayamos desarticulando y le vayamos evidenciando información correcta y clara, pues nos va a bajar el riesgo. Ese es básicamente el motivo o el objetivo de esta breve plática que les vamos a empezar a dar. Y nos vamos con los plazos. Rápidamente les vamos a decir, las empresas tienen hasta 5 años desde la presentación de la declaración mensual que se manifieste el saldo a favor de IVA. A partir de este punto, vamos a ingresar el trámite y van a correr 40 días hábiles. De esos 40 días hábiles, vamos a tener los primeros 20 días para que la autoridad nos pueda requerir un primer requerimiento y nos va a dar 20 días para la contestación de ese requerimiento. Posteriormente, cuando este requerimiento esté cubierto, cumplido, nos pueden emitir un segundo requerimiento, el cual va a correr el plazo de los primeros 10 días a partir del primer requerimiento y nos van a dar 10 días adicionales para la contestación. O sea, es decir, nosotros vamos a tener un plazo aproximado de 5 meses para la devolución de IVA. ¿Qué puede ocasionar? Imagínense, intereses, si nosotros tenemos intereses con préstamos en partes relacionadas, pago de impuestos se pueden ver mermados porque muchas veces lo que se hacía, si teníamos una canasta de IVA, servía para compensar el ICR, el pago. Entonces ahora vamos a tener que obtener primeramente ese IVA para generar el pago de ICR. Y es un efecto totalmente adverso a las empresas que pueden ocasionar pues que se rompe el ciclo o empiecen a generarse problemas de flujo en las empresas. Entonces, lo que proponemos básicamente es el desarrollo de una metodología que se los vamos a platicar y que consiste en varios escenarios. Pero también quiero comentarles el escenario más adverso en cuestión de los plazos. Cuando nosotros estamos o entramos en una facultad de comprobación, de acuerdo al artículo 22D del Código Fiscal de la Federación, únicamente la autoridad nos va a poder hacer una visita domiciliaria o una visita de gabinete para atestiguar el saldo a favor. ¿En qué consiste o por qué se genera una facultad de comprobación? Básicamente consiste en el riesgo de la empresa y principalmente en el monto de la devolución. De ahí radica la estrategia que se los vamos a decir posteriormente. Porque no es lo mismo y no nos van a generar una facultad de comprobación si solicitamos 100 mil pesos en un trámite, que una devolución de 50 millones. Que para la autoridad esto radica en que cada desconcentrada tenga sus alcances o sus parámetros, de lo cual va a consistir en emitir un comité o una facultad de comprobación
Por lo general, pueden generarse a partir de los 10 millones por experiencia de la firma, en zonas como por ejemplo Querétaro, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México. Ahí atacan a partir de 10 millones, empiezan las facultades de comprobación por solicitud, es decir, por trámite. Y aquí vamos a tener un plazo de 90 días hábiles para, hábiles contados, para una vez que se notifica al contribuyente para que se desahogue. Ahora, ojo, si existen compulsas, se va hasta 180 días. Entonces, aquí sí se hace una suma bastante interesante en cuestión de tiempo, porque nosotros cuando ingresemos el trámite, en los 40 días, pues se nos puede notificar la facultad de comprobación, se suspende el plazo e se inicia el cómputo ya antes comentado. Entonces, teniendo esas consideraciones, nos vamos al desarrollo de una metodología. ¿En qué consiste esta metodología? Mediante 5 pasos. Nosotros lo llamamos la precalificación, que es una auditoría con un alcance de al 100% de los rubros de IVA, una importancia relativa bastante robusta para documentar las operaciones. Posteriormente se hace un análisis de riesgos detectados en la precalificación y a partir de este punto desarrollamos una estrategia y esa estrategia tiene que ir documentada para posteriormente presentar el trámite. Con esto sí aseguramos en gran medida que se tenga cubierto una reducción de tiempos, podríamos decir que no se posicionen facultades de comprobación. También nos puede ayudar en facultades de comprobación a minimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque le vamos a entregar al fisco, a la autoridad, información clara, información precisa para que el dictaminador le sea muchísimo más fácil documentar pues la devolución para que nos la solicitemos de forma exitosa. ¿En qué consiste la precalificación? Aquí vamos a ver el nivel de la factibilidad de la recuperación del saldo a favor de IVA. Primero vamos a verificar que el saldo no se encuentre prescrito, porque eso va a ser motivo de rechazo. Operaciones cuestionadas por la autoridad fiscal que consisten en outsourcing, intangibles, cesiones de derechos, pagos a proveedores en especie, es decir, que el SAT, la autoridad, ya tenga detectadas deducciones que impliquen cierto riesgo para la empresa. Se tienen que revisar los contratos conforme a la importancia relativa. Por ejemplo, si uno de nuestros 5 principales proveedores tiene un contrato vencido, está mal generado el contrato, pues también nos va a cuestionar la autoridad en este rubro. Entonces, se tiene que revisar perfectamente los contratos y también se lo vamos a comentar posteriormente, pero ya hay criterios donde tienen que tener fecha cierta dichos contratos. Se tienen que emitir cruces de información contable, fiscal y bancaria en comunión con la contabilidad electrónica. También la revisión de las declaraciones del impuesto definitivo, la base del reporte de la DIOT y la glosa de operaciones de comercio exterior. También tenemos que hacer un análisis de los FDIs expedidos y emitidos, porque esta parte es fundamental que estén armonizadas con la declaración mensual. ¿Por qué situación? Porque muchas veces esta parte tenemos nosotros diferencias y son cuestionadas por la autoridad. Entonces, si existen diferencias de ingresos contables no fiscales, pues tenemos que tener todo el soporte documental para el dictaminador le sea más fácil arreglar dicha operación. También tenemos que mostrar como columna vertebral el origen de los recursos, porque hay que tener en consideración que el SAT en sus sistemas o aplicativos paramétricos ya cuenta con esos links que se linkea con sus aplicativos de lavado de dinero, con aplicativos que realmente hacen una revisión integral de cómo está la empresa y sus proveedores y los proveedores de los proveedores y subsecuentemente. Entonces, este rubro tenemos que prácticamente identificarlo y señalarlo muy claro. Tenemos que hacer el análisis de los papeles y de las cédulas de trabajo, la justificación que sea un gasto estrictamente indispensable para la empresa, porque aquí ya también entra el factor del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y a final de cuentas cumplir con el artículo 27 de la ley del ICR. También se tendrá que verificar los impuestos establecidos por el solicitante que hayan sido enterados por el tercero. Aquí es una situación que es uno de los motivos de rechazo y si bien a veces nos regresan el impuesto de forma parcial
por cuestión que el proveedor no lo enteró de forma total o está omiso en sus declaraciones. Entonces, aquí pues tenemos que ser prácticamente un pequeño auditor y estar vigilando a nuestros proveedores. También tenemos que tener la revisión en la congruencia de las ventas reportadas en IVA y las declaraciones en otros impuestos. Y aquí, justamente, en el mismo canal de Crestón BCG, les vamos a pasar un link, pueden buscarlo justamente con este título, donde nosotros diseñamos un compliance fiscal que va a ayudar a realmente detectar los riesgos que nos pueden ayudar a obtener de forma más clara y precisa, más eficaz, el trámite de la devolución. Ahora bien, la columna vertebral, el tema del análisis de riesgo. Una vez que la precalificación nos detona el panorama de la empresa, lo que nosotros vamos a hacer es anticipar el tratamiento que le vamos a dar a estos trámites. Y tenemos que ver primero en qué giro está la empresa, a qué giro pertenece. El historial de las devoluciones, porque si bien los sistemas paramétricos en las juntas que nosotros hemos tenido en área central, ellos manejan un sistema que se llama Morsa. Y el Morsa es un sistema paramétrico bastante interesante porque es una revisión de riesgos en base a parámetros que tiene la autoridad, de proveedores, de giros, de historial de las devoluciones y genera un nivel de riesgo. Entonces, eso mismo nosotros debemos de efectuar. Si la precalificación nos detona un riesgo, pues tenemos que generar una estrategia diferente que se la vamos a platicar en el siguiente rubro. Pero tenemos que ver si las devoluciones nos las han otorgado de forma parcial, han sido negadas, nos hemos ido a juicio, se nos considera un contribuyente de alto riesgo que están en sus bases de datos. Entonces, ahí sí tenemos que analizar en base al riesgo si optamos por la devolución o no optamos por la devolución en lo que se resarce o se corrige las inconsistencias que tuvimos en la auditoría previa. Tenemos que identificar perfectamente los proveedores relevantes, que estén consistentes, que no estén incumplidos y que estén localizados. Sumamente importante la localización. Si uno de nuestros 5 principales proveedores no está localizado, realmente van a ir a localizarlo la autoridad y le va a aplicar un cuestionario dependiendo también el riesgo de esa empresa, y que pueden ser cuestionarios bastante robustos, pueden ser cuestionarios únicamente lanzados por asistencia al contribuyente o el área recaudatoria, pero ojo, si van dirigidos por auditoría, van en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y son cuestionarios muy robustos. De hecho es una facultad de comprobación en base a la verificación del domicilio. Entonces revisan muchísimos factores, tenemos que estar preparados. Por eso el trámite de devoluciones no nada más es ingresarlo por ingresar. Tenemos que tener una estrategia y tenemos que tener un panorama de riesgo claro. Ahora, las operaciones consideradas como simuladas o empresas fachada que la empresa tenga, estén publicados o no estén publicados, se tiene que hacer un análisis. Porque si bien estos proveedores, ¿qué es lo que hacen? Diluyen el impuesto entre varios proveedores. Los sistemas paramétricos de la autoridad revisan hasta el último proveedor, hacen una red, una telaraña. Entonces, definitivamente, aquí ya no nos conviene solicitar ni remotamente la devolución, porque nos puede generar una facultad de comprobación y puede ser totalmente adverso hacia la empresa. Y ya conforme la nueva miscelánea 2020, pues nos pueden aplicar reglas penales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en establecer una correcta estrategia. También tenemos que visualizar la temática de la razón de negocio de las operaciones. Si una operación representa el 30 o el 40% de nuestras deducciones, pues tenemos que soportarlo de forma importante, conforme con un contador y con un abogado, para que al dictaminador del trámite pues le sea congruente esta operación. Porque si bien no la pueden reclasificar, no la pueden echar para atrás esta deducción sin estar en el 69. Ahora, los montos solicitados en devolución que no han sido congruentes con la actividad desarrollada por la empresa. Aquí, una vez identificados los riesgos, nos vamos al desarrollo de la estrategia. ¿Qué nivel de riesgo nosotros, ya sea la misma empresa o un despacho de asesores, le da? Es decir, tiene riesgo 1, tiene riesgo 2, tiene riesgo 3 o un altísimo riesgo que no conviene ni hacer nada.
y prácticamente lo ideal sería corregir todos los aspectos de inconsistencias fiscales. Volvemos a lo mismo, de acuerdo al historial de rechazos y resoluciones negativas que tenga la empresa. Monto de la devolución es muy importante. Aquí, como comentábamos, en base a facultades de comprobación, y también generan comités de acuerdo a los montos. Entonces, es un tema súper importante visualizar de acuerdo al monto del trámite. No es lo mismo documentar una devolución o un trámite de 100,000 que de 100 millones. Tiene un tratamiento totalmente diferente, porque tiene que estar acompañado ese trámite por un despacho, por un equipo de asesores legales, que en el día a día pues vayan entregando la documentación en base a la facultad de comprobación. También es importante el volumen de trámites a presentar. Aquí muchos clientes presentan todos sus trámites de un solo jalón. Pues bueno, el fisco, si no se ha presentado ningún trámite, el fisco, pues definitivamente el riesgo es muy alto, entonces tiene que aprender a conocer al contribuyente, cuál es su operación, cuál es su giro, cómo se desempeña, si ha cumplido de forma cabal sus obligaciones, y en base a eso pues va disminuyendo el riesgo. También se deberá cuidar que el saldo no sea variable en el historial de los saldos solicitados. Y si rebota este saldo, es decir, nosotros traemos 1,000,000 y después solicitamos 100 millones, pues tenemos que tener el soporte congruente de por qué está brincando esa operación, que puede ser una inversión, una reestructuración, y pues tenemos que soportarlo en gran medida. El historial fiscal de la empresa, si ha tenido actos de fiscalización, créditos fiscales, porque eso también pues, es adverso para el riesgo de la empresa. Y tener al día el cumplimiento de las obligaciones fiscales. O sea, es decir, estar al día, tener nuestra opinión 32D positiva. El soporte documental. Aquí es interesante porque nosotros siempre recomendamos, de acuerdo también al monto y a los trámites, que intervenga un equipo de abogados, porque vienen cuestionamientos en base a materialidad de operaciones y a razón de negocio. Y si un contador elabora esa parte, pues no va a ser lo correcto, porque no va a tener la técnica para poder contestar de forma dogmática los requerimientos. Entonces, es necesario que se cuente con un equipo robusto, con conocimiento, para que el soporte vaya lo más claro posible para el dictaminador. Y volvemos a lo mismo, también dependiendo del monto. Aquí recomendamos que primeramente el domicilio esté verificado por el solicitante, que se apliquen los cuestionarios, depende la importancia relativa de las deducciones, de materialidad. Estos cuestionarios, ¿en qué los practique la autoridad? Primero, para operaciones de riesgo o para los famosísimos EFOS o EDOS. Entonces, estos cuestionarios tienen que ir contestados de forma cabal y pues esto pues al momento que nosotros los entreguemos de forma anticipada, pues nos le va a ayudar muchísimo al dictaminador en ver que la operación es real y es congruente. Tenemos que integrar todo el soporte contable, financiero y bancario del saldo a favor manifestado, y el poder del representante legal debe ser claro, vigente y contener las facultades vigentes. Determinar claramente el origen de los recursos para efectuar los pagos a proveedores, prestadores de servicio, trabajadores, arrendadores, préstamos obtenidos. Y si tenemos algún outsourcing, pues tenemos que documentarlo perfectamente, conforme a las nuevas leyes del IVA. Tenemos que tener los papeles de trabajo en la determinación del pago definitivo y DIOT claros. Cerciorarnos que toda actividad se encuentre respaldada con los contratos y que, volvamos a lo mismo, que estén de acuerdo a la importancia, estén ratificados y que tengan fecha cierta ante fedatario público. Buscar que nuestros proveedores no se encuentren omisos, que estén cumpliendo cabalmente, y si realmente detectamos un riesgo en ellos, pues verificar cómo podemos resarcir dicho riesgo. Ahora, vamos a los principales factores de rechazo como forma de conclusión. Aquí nosotros lo que hemos detectado es, primeramente, una mala planeación, una mala estrategia. Porque ¿qué es lo que hacen muchos consultores o muchas empresas? Piensan que entregando la factura, entregando el estado de cuenta, un auxiliar contable, van a cumplir. Error. Lo que vamos a hacer con esa parte o esa estrategia es que nos genere el primer requerimiento, segundo requerimiento, se nos va 5 meses y al final obtengamos
un rechazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues generar una estrategia congruente en base a nuestra precalificación y a nuestros riesgos detectados. También importante verificar que la DIOT esté bien llenada, el proveedor, el RFC y los módulos. También llenar la solicitud correspondiente con todo el soporte documental de los requerimientos. Si se nos olvida algún requerimiento o el requerimiento que nos solicita la información lo entregamos de forma incompleta, poca clara, precisa o muy ambigua, nos la va a dar por desistir. Entonces tenemos que tener la experiencia para empezar a generar este tipo de trámites y su soporte que sea lógico, eficaz. También que no se cuente con la evidencia o soporte documental de las operaciones realizadas en materia del 5A y también del 69B. ¿Por qué? Aquí puede radicar un acto de fiscalización y eso es lo que vamos a comentar en forma de conclusión en la última slide. Y también algo que hemos visto últimamente es que el SAT está condicionando las devoluciones por el cumplimiento de nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir? Volvemos a la presentación que les recomendamos del compliance. Ahí van a ver cómo podemos orillar a los proveedores para que cumplan cabalmente o empezar a anticiparnos en cuestión de riesgos. Contestación inadecuada a los requerimientos expedidos por la autoridad, por eso es importante que también un abogado acompañe en el trámite. Y las principales problemáticas de una mala estrategia puede ser una facultad de comprobación, ya no por el rubro de IVA, sino ya en términos generales de todos los impuestos, porque nos detectan operaciones de riesgo, operaciones que son simuladas, carencia de materialidad en las operaciones, mal soportadas, con diferencias. Entonces, aquí directamente se van a facultades de comprobación porque los sistemas paramétricos del SAT detonan riesgos. Entonces dicen, le rechazamos, pero también lo mandamos a comité para que se evalúe una posible facultad de comprobación al contribuyente. Entonces, lejos de obtener un beneficio, nos va a perjudicar y nos va a echar para atrás todas esas operaciones, nos las puede reclasificar, nos las puede volver EFOS. Entonces, y es una situación que hasta puede tener una connotación penal de acuerdo a la nueva miscelánea fiscal 2020. Ahora también nos pueden generar requerimientos innecesarios, excesivos, por no entregar bien información. Porque ¿qué es lo que hacen también muchos asesores? Piensan que poniendo a trabajar al dictaminador y entregarles la información de forma muy ambigua, pues va a ser ahora sí que benéfico para la empresa. Ojo, aquí es incorrecto. Tenemos que entregar la información muy clara y precisa que realmente identifique el origen de los recursos, el IVA trasladado y todo lo conducente con el soporte con peras y con manzanas para que el dictaminador al momento que la vea esté todo correlacionado y le sea muy fácil. Esto nos orilla a que el mismo aplicativo que tiene la autoridad pues nos otorgue beneficios en disminución de riesgo. Y también nos pueden rechazar la operación si entregamos mal información. Pero bueno, por esta breve cápsula pues les agradezco su tiempo, espero que les haya servido, que creo que en estos tiempos puede ser muy benéfico toda la situación de las devoluciones de IVA. Y pues bueno, el presidente en las mañaneras que ha generado, pues ha dicho que va a ayudar a las empresas acortando los tiempos en materia de devoluciones de IVA, que honestamente no lo hemos visto hasta el momento. Al contrario, ha generado mayor trámites, requerimientos para los solicitantes. Entonces tenemos que tener estrategias, apoyar a la autoridad, porque sin embargo, la verdad es que es un ganar-ganar, la autoridad gana, nosotros ganamos, mostrándonos como un contribuyente cumplido, y de esta manera vamos a tener un trámite exitoso. Pero bueno, pues yo les agradezco. Cualquier situación que quieran que los apoyemos en materia de devoluciones de IVA, estamos a sus órdenes, contamos con un equipo altamente